Ricardo es amante del tenis por vocación desde hace 40 años, lo que le encaminó hacia el mundo empresarial desde mediados de los 90s. Combinando siempre prioridades académicas y tenísticas, aprovechó una beca deportiva en Texas A&M University, 91 al 95, dentro del programa deportivo de la NCAA, National Collegiate Athletic Association, en la cual obtuvo títulos de campeonatos de la Southwest Conference, además de haberse graduado con el título de Bachelor's in Business Administration with Major in Finance and Minor in Management. Desde 2008 ha trabajado en OCC Mundial, la bolsa de trabajo en línea, líder en México, en donde se ha desempeñado como director de finanzas, director de operaciones y desde 2015 como su director general. Bajo su liderazgo, en 2012, OCC Mundial se integró como parte de SIC, uno de los principales grupos globales de reclutamiento y educación online. Un placer darte la bienvenida, Ricardo. Gracias por aceptar la invitación como aliado de la casa. Muchas gracias, pues buenos días a todos, encantados de estar aquí participando con ustedes un ratito. Yo les voy a platicar un poco pues acerca de cómo hemos visto los cambios en el mercado laboral en México a raíz de la pandemia, y aquí les voy a ir compartiendo material. Ricardo Rodarte de OCC Mundial a sus órdenes. Y bueno, les quiero plantear 5 temas en particular que estuvimos pensando que pueden ser de lo más relevante para esta charla. Al final, desde luego, va a haber espacios para preguntas y respuestas. Lo primero que les quiero compartir es un poco poner el contexto del mercado, cómo estaba antes de esta situación, que me imagino que va a ser muy similar de lo que ha pasado en otros países, ya sea en Latinoamérica o en Europa, inclusive en Asia, nosotros que participamos con SIC en Australia también. Después les quiero compartir justamente algunos de los impactos que hemos visto que ya se han generado. En México fue realmente a partir del mes de abril, en donde mayor impacto tuvieron todos los cambios, ya vistos reflejados de manera completa. También les platicaré un poquito sobre nuevas tendencias que estamos considerando, pues a ser consideradas ya para el reclutamiento de manera permanente, no nada más a raíz de la pandemia. Digamos que la pandemia nos obligó a tomar algunas acciones de cambio, pero sobre todo cultural y filosóficamente tienen que ser cosas muy diferentes de manera permanente. Hablaremos un poquito de cuáles son ejemplos de las adaptaciones que vemos que ya muchos de nuestros usuarios, reclutadores están considerando en este nuevo normal. Y por último, pues algunas oportunidades que nosotros en particular nos enfocamos a tratar de identificar para apoyar mejor toda la situación y salir de ella más fortalecidos. Entonces, aquí, ¿cómo ha estado el contexto laboral? Pues aquí sí lo podemos ir viendo. Pues México, aquí perdón que sí me enfoque a hablar de México, que son los datos que más conocemos y es en el mercado en que más representamos en OCC. Pues el mensaje es que la gran mayoría de la fuerza laboral todavía es una gran oportunidad de migrarse a Internet y por eso el título de la plática que decimos los medios digitales como un aliado clave. Si en todo el mundo ya empezó a migrarse todos los procesos de reclutamiento claramente a Internet de forma digital, todavía en países como México hay una gran oportunidad y aquí vemos como ejemplo cómo se compone nuestra fuerza pues laboral, empezando con la población total que es de más de 125 millones, 15 años en adelante son 95 millones de personas. También vemos que el nivel no económicamente activa es una gran parte de la población todavía y económicamente activa pues se reduce a poco menos de la mitad, 157 millones de personas, de las cuales también están divididas entre población que es considerada ocupada y desocupada, que son esos 55 millones, y finalmente llegamos pues a la población. Lo curioso aquí a resaltar es que una mayoría es considerada población informal y solamente, pues ahí lo pueden ver como la quinta parte de la población es quien está realmente considerada formal. Esto desde el punto de vista de impuestos, que está registrada y paga sus impuestos, como de seguridad social. Entonces, un dato bien relevante para el contexto del mercado. Otro dato interesante de contexto es que solamente el 10% de la población en México alcanza niveles de licenciatura en adelante.
Es una gran oportunidad todavía en países como el nuestro de acercar la educación que está claramente correlacionada con, pues, con los niveles económicos, la producción, el Producto Interno Bruto y el avance del desarrollo en estos países como el nuestro. También si lo vemos a nivel salarial, pues es de llamar la atención que hay una desigualdad de salarios todavía tremenda. Es una muy pequeña parte de la población económicamente activa, de estos 55 millones, la que tiene la posibilidad de generar ingresos mayores a los $500 por mes, más o menos con esta última devaluación que ha surgido en todos nuestros países con respecto del dólar. Es otra parte de contexto bien relevante. Afortunadamente, para el caso de quienes nos dedicamos a recursos humanos y más digitalmente por Internet, pues aquí vemos, les compartimos estadísticas de acuerdo al último estudio de la Asociación de Internet MX, en el cual vemos que todavía la mayor fuente de búsqueda de empleo para los candidatos son bolsas de trabajo por Internet. La segunda, pues son las mismas apps móviles que ya podemos instalar en los teléfonos todos, y en el punto tercero, directamente buscar en el sitio de las empresas que quieren elaborar los candidatos. Y por el otro lado, las empresas, los medios que están utilizando todavía, y de nuevo tomando en cuenta esta composición que les mencionaba yo de cómo es la población también en términos de las empresas y reclutadores, sigue siendo bolsas de trabajo en línea la fuente número 1 para búsqueda de talento, seguida por redes sociales y referencias personales. Y aquí vemos pues todo el detalle. Todo este material va a estar disponible para ustedes también a través del equipazo de PDA. Y antes de la pandemia, ya para cerrar este punto del contexto, ¿cómo estaba el mercado? Pues se publicaban en México cerca de 340,000 ofertas de empleo. Esto quiere decir entre toda la suma de ofertas de empleo en todos los sitios que son rastreables, que son medibles. Y esta era la tendencia que veíamos antes de la pandemia, es decir, ya venía una caída pues marcada, más asociada al freno económico global y desde luego en México. Pero si bien esto fue hasta antes de la pandemia, hasta antes de febrero, les decía yo que en abril fue cuando ya se vio de lleno todo el impacto. Las principales categorías de empleo que se tenían también antes eran todo el sector comercial, o ventas, en segundo lugar finanzas y la economía y todo lo que tiene que ver con estos sectores. El comercio en tercer lugar, todo tipo de comercio, consumo de productos y servicios, atención a clientes y por último logística y distribución. Así es como estaba la cosa antes de la pandemia. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto que nosotros hemos podido medir con los datos que manejamos en OCC Mundial? Es interesante y de hecho justo quisimos trabajar mucho en generar información que pudiéramos ir midiendo a lo largo de las semanas y ver cómo se iba comportando su cambio semana con semana, y por eso bautizamos como el termómetro laboral OCC desde el 1 de mayo, que fue el día en que celebramos el Día del Trabajador en muchos lugares del mundo, y pues lanzamos este material que está disponible a través de nuestro blog para todos los medios y tomadores de decisiones, que les sirva para ir midiendo justamente cómo se va moviendo la cosa. Y está enfocada esta información principalmente en las 4 regiones más importantes del país, que representan más de la mitad del Producto Interno Bruto, que son la Ciudad de México y Estado de México, Jalisco y Nuevo León. Y también en este termómetro laboral lo que podrán ver, y ahorita les comentaré algunos datos interesantes, pues son principalmente 3 mediciones que seguimos semana a semana. Primero, la percepción sobre la recuperación económica. Más de la mitad de las organizaciones esperan o estiman, ahorita es muy difícil saberlo, pero que la recuperación económica va a tomar por lo menos 6 meses, a partir de abril. Entonces, pues apenas estamos iniciando los caminos para poder reconfigurarnos. Una muy pequeña parte de empresas, menos del 20%, estima que la recuperación se puede dar entre 3 y 6 meses, hablando de su entorno y de su industria, sector, empresa. Y una muy pequeñita parte, menos del 5% de las organizaciones espera
que el impacto dure no más de 3 meses, de 0 a 3 meses a partir de abril. Desde luego también se han creado sectores y oportunidades que están creciendo, muy pocas de ellas, pero también sucede. Entonces, ahí está el termómetro y va a estar disponible para ustedes. Por otro lado, aquí algunos de las métricas interesantes a compartirles ya, viendo el impacto que se ha tenido. Si vemos solo el mes de marzo, en donde no se tuvo reflejado todo el impacto, vimos una caída de 22% en el número de ofertas publicadas en este periodo contra el mismo periodo del año pasado, en marzo. Y en abril, que ya todo el impacto, toda la fuerza laboral se vio impactada en general en un 65%, de acuerdo a los datos de nuestro termómetro laboral, que son pues muchísimo. Ya en mayo, en lo que va de mayo, vemos un impacto un poquito menor a abril, del 61%, y desde luego es muy temprano para cantar victoria, ni mucho menos, pero pensamos que empiezan a haber algunas señales, por lo menos de que se tocó fondo y piso. De nuevo, esto es global, yo sé que hay muchas industrias y empresas todavía sufriendo de grandes cambios y pérdidas y frenos, pero este es el conglomerado. También si lo analizamos un poco por regiones, vemos que la variación de las regiones ha ido desde un 49% en la zona Bajío hasta un 58% en el centro, de caída, digamos, en el número de ofertas de trabajo publicadas en línea, así como las categorías per se, las categorías afectadas en el número total de ofertas. Esto quiere decir en donde más ofertas de empleo se han perdido es en toda la categoría de ventas, de cualquier tipo de ventas, de cualquier industria, vaya, cualquier sector. La segunda categoría ha sido administración y financiera, que es la tercera en contabilidad. Tecnologías de información y sistemas es la número 4 con un 41, y finalmente recursos humanos, que también ha caído es la quinta categoría que más ha caído el número de contrataciones en recursos humanos. Y por último, en esta parte, los sectores, como todos ya sabemos y hemos visto directamente muchos de los impactos generados, ha sido toda el área de servicios, el sector servicios de todo tipo, es donde en porcentaje mayor se ha visto afectado este sector, seguido por la industria, que principalmente está representada por manufactura y automotriz en México, después tecnologías de información y telecomunicaciones, alimentos y bebidas, y construcción, desde luego, ¿no? Con todo el turismo y todo lo que se ha detenido. Un poco más en resumen, esto es el impacto que se ha generado a raíz pues de la pandemia en México en términos generales. Ahora bien, pues no nos detenemos, seguimos todos, me parece que aprendiendo en este nuevo contexto a salir adelante y a buscar nuevas formas de mejorar. Algunas de las tendencias entonces que se van a volver de manera ya permanente, como que nos obligó esta situación a todos a tomar acciones más decisivas, de a lo mejor algunas prácticas que se llevaban ya más avanzadas en algún tipo de empresas con respecto de otras, y ahora todos nos vimos como obligados a adoptar y adaptarnos a esta nueva realidad. Pues desde luego videoentrevistas para muchos de nuestros reclutadores no era lo ideal, y pensamos que sigue siendo lo ideal tener ese contacto de cara a cara, de los ojos y toda la comunicación no verbal que pueden detectar los expertos en reclutamiento, pero pues desde luego ya no es opcional. Todos necesitamos seguir capacitando y mejorando y estar cómodos con el hecho de que las entrevistas van a tener que ser mucho más por video, ¿no? Ahora. Una segunda muy clara y evidente para unos sectores más que para otros, pues desde luego que es la inteligencia artificial y todo su uso. Pues igual, ya no se vuelve un nice to have para muchas empresas, era algo que estaba formado en los roadmaps o que eventualmente íbamos a querer incorporar. Ahora se puede incorporar inteligencia artificial en casi cualquier tipo de proceso, y más para las empresas de más avance tecnológico. Y aquí lo importante, pues es, de nuevo, que esto llegó para quedarse y nos va a permitir manejar muchas cosas de manera permanente, ya diferente. Esto no es algo que pensamos que se vaya a regresar a como era antes de la pandemia. Una otra adicional, el tema de seguridad, ciberseguridad y privacidad.
Pues desde luego que ha habido mucha más actividad en general en Internet, de todo tipo de uso de aplicaciones y de sitios web, pero al mismo tiempo se ha elevado el fraude de manera muy importante, muy significativa. Desafortunadamente también se facilita este tipo de crecimiento de negocio, que para muchos lo ven como negocio, o simplemente pues por curiosidad y por afectar las operaciones de algunos sectores e industrias. Entonces vemos que ha sido crítico y es uno de los temas que de nuevo no volverá a ser igual, en donde se le va a tener que mantener, pensamos nosotros y muchos de nuestros usuarios, una inversión permanente de todo el tema de ciberseguridad y privacidad, y no tanto desde el punto de vista de hardware y de software, sino sobre todo desde el punto de vista cultural. Es ahí donde todos estamos viendo el valor de conectarnos adecuadamente a todos los sistemas que manejamos, pues para poder mantener la continuidad de las operaciones y también evitar sorpresas, inclusive pagos fraudulentos que a veces son requeridos por recuperar información o bases de datos sensibles de algunas organizaciones. Otro tema que hemos visto y analizado y en lo personal, pues muchas de estas actividades que antes hacíamos de una forma se pueden seguir haciendo gracias a la tecnología y a tantos medios digitales, aplicaciones, redes sociales, en fin, sitios especializados en todo tipo de ayuda externa, freelancing y demás, permite que muchos de los eventos que se hacían de manera presencial ahora se puedan llevar a cabo pues, de manera virtual. He aquí un ejemplo, ¿no? Con PDA Internacional, que han hecho una gran labor en hacer todo lo posible y hoy estamos aquí conectados miles de personas de muchos países del mundo, pudiendo intercambiar conocimiento y opiniones. Entonces se han roto muchos paradigmas. Felicidades otra vez. También en términos de canales digitales de compra y de atención al cliente y de servicio, son cosas que pensamos que llegaron para quedarse, que ya no va a ser opcional tener la mejor experiencia posible en un carrito de compras, que si bien muchas de las empresas o algunas se veía como un complemento al servicio medular o principal, y desde luego siempre vamos a estar basados en el conocimiento y la experiencia de nuestra gente, principalmente, que eso es muy difícil de sustituir aún con inteligencia artificial, pero se vuelve medular el tener un carrito, un canal de atención y de compras que funcione a la perfección, que sea 24/7, que esté asistido, que registre información, que podamos medir el comportamiento de nuestros usuarios y entender muy bien qué es lo que quieren lograr para habilitar y facilitar el uso del servicio que se pretende o de los productos que se pretenden lograr. Entonces, el tema del canal, omnicanal, ha llegado también para quedarse. Y en todas las organizaciones, este es un ejemplo de cómo nosotros tratamos de entender bajo la nueva situación, nos demostramos quizás de que es muy posible priorizar y hacer cambios que normalmente toman más tiempo, meterlos en un roadmap de desarrollo de producto o quizás cosas que son más difíciles de lograr o cierta inversión que se necesita hacer. En crisis como esta de la pandemia, todos nos hemos puesto, digamos que el sombrero de cómo poder habilitar con esas ganas de que la gente no se detenga en sus actividades, desde luego en la búsqueda de empleo. Si bien se ha detenido mucho, pues sigue la actividad y hay mucha gente que todavía está contratando, hay muchas empresas que necesitan, desde luego, servicios más esenciales, pero también el volumen de contrataciones en algunos de los sectores y servicios y categorías de empleo ha surgido un incremento tremendo, ¿no? En mensajería, repartidores, todo el tema de logística, como se pueden imaginar. Entonces, pues los equipos, una de las recomendaciones que nosotros hacemos para todos, no importa a qué se dedique su empresa, es sentarse y revisar cuáles son aquellos puntos medulares en los que un usuario, pues debemos de facilitarle el consumo de nuestro servicio o de nuestro producto. También el tema que todos conocemos, ya la vida se ha vuelto, muchas horas de nuestra vida las pasamos, por lo menos en Latinoamérica, metidos literalmente en las aplicaciones móviles. Entonces hay que estar ahí. Son servicios que de nuevo antes eran como secundarios a muchas de nuestras organizaciones. Era como algo padre tener un bonito, desarrollar una aplicación más moderna, se ve muy bien. Ahora no nada más es la cuestión estética. Tenemos que asegurar
que nuestro servicio y nuestros productos se pueden consumir perfectamente a través de una aplicación móvil, en el caso de currículums, ahora ya asegurar que se pueda crear desde la cuenta y el currículum, crearlo o cargarlo en otro formato, buscar todo tipo de ofertas de empleo, desde luego no, se vuelve crítico los motores de búsqueda y la relevancia de los resultados de búsqueda para los usuarios, para poder encontrar realmente lo que están buscando, aprovechar todas las tecnologías de geolocalización para que sea relevante también a su zona, que se vuelve más relevante que nunca, inclusive ahora con el semáforo que se ha implementado en muchos países de cómo va a ir siendo el regreso al nuevo normal, se va a volver crítico el poder planear la geolocalización de los empleos. También la postulación, desde luego, recibir notificaciones y hasta poder chatear en línea en tiempo real con los reclutadores, ¿no? Son de nuevo paradigmas que antes no nos animábamos muchas empresas a poder empujar con tanta velocidad y fuerza, y pues ahora ya no es una opción, lo tenemos que hacer y romper esos paradigmas. Y desde luego muchas otras funcionalidades. Un dato curioso que también podemos compartir con ustedes, si bien ya vimos que las ofertas de empleo cayeron alrededor de 65%, 61% en lo que va de mayo, en el lado de los candidatos, desde luego ha caído un poco la búsqueda de empleo en términos de tráfico, pero mucho menos. Aquí vemos de 109,000 descargas en promedio que se hacían de la aplicación antes de la pandemia, han caído a solo 91,000, es decir, es como un 17% lo que ha caído en general la búsqueda de empleo, descargas de aplicación móvil en el caso de México para OCC. Y bien, pues adaptaciones. ¿Cuáles son algunas de las adaptaciones a considerar para este nuevo normal cuando poco a poco vaya regresando la situación? Pues ya cambió la forma de vivir, en pocas palabras, la forma de trabajar, socializar, de vivir, ya cambió y cambió en muchos sentidos para siempre. Y desde luego, todos vamos a seguir aprendiendo mucho de esto y la forma en la que lo queremos ver es sacar lo mejor de la situación. Pero algunas de las mediciones que ya empezamos a percibir de muchos de nuestros clientes, usuarios, sobre todo en las áreas de recursos humanos, pues es que ya no se esté pensando que este es un cambio temporal, sino todas las decisiones de negocio, de organización, inclusive físicamente adaptación para las oficinas, para las plantas, para todos los centros de distribución, deberán de ser vistos con el ojo de largo plazo y permanencia. Desde luego que nuestra fuerza laboral no regresará a trabajar ni al mismo tiempo todos, ni en los mismos horarios, inclusive dentro de los empleos, de las actividades, no van a ser con tanta cantidad de gente al mismo tiempo, en horarios de descanso, de comida, etc. También las adaptaciones que ya vemos que se van a tener que hacer muchas adaptaciones a las empresas en términos quizás algunos físicos, ya lo empezamos a ver en los bancos, en algunos de los supermercados, ¿no? La sana distancia y la higiene, el incremento que se ha generado en la concientización de lo importante que es la higiene y mantener la distancia para poder regresar a trabajar de manera eficiente. También implementar una mezcla de trabajo remoto y oficina, pensamos que va a ser algo permanente, por lo que muchas de nuestras organizaciones nos comparten. No es algo nada más de este periodo, sino que ya muchas organizaciones estamos pensando cómo poder sacar lo mejor de ambos, y ambas tienen ventajas y desventajas, cómo lidiar con las desventajas y cómo aprovechar las ventajas al máximo. Desde luego que también las empresas deben estar preparadas para otorgar las herramientas, el tipo de herramientas que eran necesarias antes de la pandemia tenían un grado de prioridad, inclusive de inversión, y después de la pandemia son otras. En algunos casos son hasta cosas más sencillas que permiten que la gente pueda estar trabajando de manera bien, ¿no? Bien conectada, con capacidad de video, hace una diferencia tremenda cuando una persona tiene una reunión de trabajo nada más por audio que cuando es por video, ¿no? Y eso está comprobado, el nivel de engagement que se genera al ver a la persona, aunque sea de manera virtual, es muy distinto. Y desde luego nuevos modos de colaboración virtual de todo tipo. No todo tiene que ser webinars, ¿no? Y por GoToMeetings y Zoom, etcétera, sino que todos estamos y nuestras organizaciones nos dicen aprendiendo
a cuáles son los mecanismos de colaboración nueva bajo estos escenarios. Hay empresas que están pensando en dejar un día físicamente para las reuniones en oficina, canales de comunicación que se establezcan distintos dependiendo del tipo de asunto que se quiera tratar, es decir, no de repente todos podemos estar conectados las 24 horas en video. Van a haber nuevas formas de colaboración virtual. Y por último, algunos de los ejemplos igualmente que tanto nosotros hemos podido rescatar en OCC Mundial para compartir con ustedes de oportunidades para seguir captando el mejor talento. Hay muchísima gente que está lista para un cambio también, que desafortunadamente están habiendo salidas en las organizaciones, pero la cantidad de talento que se sigue generando es enorme y algunas de las ideas que vemos que se pueden tomar en cuenta para estar listos para captar ese talento, pues son varias de estas. Desde luego, los reclutadores también tienen que estar muy conscientes, y esto es antes de la pandemia, de qué es lo que los candidatos más valoran al momento de una oportunidad de trabajo. Y el punto interesante aquí siempre, históricamente, había salido el número uno, por lo menos en México, la parte económica, el sueldo y las prestaciones. Es muy reciente que ha cambiado esa tendencia y que ya la ha rebasado las oportunidades de desarrollo profesional. Y eso quiere decir que la gente, desde luego, lo primero que necesita es el sustento económico, pero quiere saber que en las organizaciones en las que se está uniendo tiene la posibilidad de mejora. Es decir, no nada más quiero entrar al puesto que existe, sino que quiero saber que voy a poder seguir progresando dentro de la organización eventualmente. Y pues los demás todos los conocemos, un balance de trabajo y vida personal. Por un lado, ahorita están habiendo esos ajustes y quizás algunas organizaciones se han ido al otro extremo de un mejor balance personal, mucha mayor productividad, y entonces va a ser difícil volver a regresar a las oficinas y a las plantas y a los centros de distribución. Entonces, como tomar en cuenta que ese tema, de nuevo, no es temporal, sino que todos los candidatos y candidatas van a querer mantener un balance de vida adecuado, ¿no? Y ambiente laboral también, desde luego, se refiere a que pueda ser la persona quien es en el trabajo y no tenga como que sentir que se tiene que comportar de manera distinta para adaptarse a un ambiente laboral que no es el que le gusta. También capacitación en línea, ¿no? Desde luego, un aliado fundamental, y afortunadamente ahí del lado de OCC Educación no se ha detenido, al contrario, ha seguido creciendo mucho la actividad de preparación en línea, en licenciaturas, maestrías y doctorados, inclusive con UTEL. Pues una de las oportunidades que desde hace un par de años quisimos entre ambos, nos sentamos a platicar UTEL y OCC Mundial, fue, estamos realmente hablando al mismo tipo de adulto trabajador, ¿por qué no hacemos una alianza estratégica y podemos complementar los intereses de la misma persona en términos de educación en línea y de búsqueda de empleo? Entonces, ese ha sido un ejemplo que nos ha funcionado pues, bastante bien, ha sido exitoso, tanto para UTEL como para OCC. Y de nuevo, son ejemplos que yo menciono de lo que nosotros conocemos para que cada organización, cada uno de ustedes pueda sentar a su equipo a pensar cuáles son estas alianzas y estas oportunidades que pueden existir inclusive fuera de la organización, con algunos otros aliados, socios o proveedores o clientes. Desde luego, hablando de las preocupaciones de los elementos del salario emocional, lo más importante pues, que hemos detectado en las encuestas que llevamos a cabo son estas tres. Primero, oportunidades de desarrollo en cuanto a que es tiempo. Normalmente esto lo podemos traducir a tiempo. Tiempo invertido en nuestra gente, ya sea para capacitación o simplemente para un mejor proceso de inducción, para gestión de las políticas y de los procedimientos que le toca llevar a cabo. Entonces, muchas veces como organizaciones hemos visto que lo que la gente nos pide es tiempo. No además de un buen salario, prestaciones y oportunidades de desarrollo, es ese tiempo en el que puedan aprovechar bien su talento. La segunda es balance de vida y se repite, como ya decíamos, el tener cierta flexibilidad, el poder ocupar algunas actividades en lo personal y con la flexibilidad del celular y los aparatos móviles, de modo que la gente sienta que puede
ir avanzando en su vida personal y laboral en paralelo, ¿no? Y que no tiene que tener ninguna de las dos y que sea divertido. Y por último, el bienestar psicológico, de nuevo, no tanto referido a una buena compensación o a mantener una compensación, por ejemplo, en este caso de la pandemia, que hay organizaciones, muchas que se han visto en la necesidad de reducir ya sea el tamaño de la organización o inclusive la compensación. Esta se refiere al sentido de autonomía, de libertad en la toma de decisiones y de confianza. Realmente es confianza en que la gente se siente identificada como un colaborador en quien se confía tanto en lo profesional, en lo técnico, como en sus características de valores y persona. También, pues aquí PDA, aquí tengo que echar el comercial de PDA porque han sido algunos de los pioneros que creyeron en todo esto desde hace muchos años, en la tecnología, en poderlo llevar a, no sé, creo que son más de 40 países ahora, con diferentes idiomas en tiempo real, replicable, escalable, en fin. Nosotros estamos orgullosos de seguir contando con la alianza entre OCC y PDA desde hace más de 10 años. Y el punto a resaltar aquí me parece que es que eran herramientas que a lo mejor estaban un poquito subestimadas por muchos reclutadores, por el tiempo que requiere dominarlas o aprender a utilizarlas para sacar el retorno de la inversión de ese tiempo. Hoy no solo estamos teniendo las organizaciones un poco más de tiempo, de lo que se reduce en los traslados, por ejemplo. Hay gente que está empezando a trabajar un poco más temprano, termina más tarde o adecua sus horarios. Entonces, invertirle un poco de tiempo a este tipo de herramientas paga dividendos enormemente, ¿no? Porque después se aceleran los procesos ya conociéndolo, en este caso de contratación, que de nuevo, por lo que decíamos de contratar ahora por mucho más digitalmente y por video, se vuelve crítico tener elementos más importantes para soportar una buena decisión de contratación. Otro ejemplo en el que nosotros nos pusimos a pensar cómo es que podemos, pues, no, zapatero a sus zapatos, ¿no? Dice el dicho. Entonces, ¿cómo podemos juntar necesidades complementarias con expertos? En este caso, por ejemplo, de idiomas, del inglés, que Latinoamérica sigue siendo un elemento importantísimo para la toma de decisiones de contrataciones y más en México por su geografía y sus relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá. Entonces, pues aquí es donde vimos, podemos entre los dos trabajar para ofrecer en el mismo camino del candidato, en este caso, poder ir complementando los servicios que más le interesa conocer a un reclutador, pero pues no diseñemos un examen de inglés y una medición de inglés en OCC, sino que tomemos y platiquemos con los expertos que pueden hacer eso mejor que nosotros y es otro ejemplo de alianzas en las que creemos que cualquier empresa, no importa su tamaño, puede pensar con quién me conviene y puedo platicar y aliarme para ofrecer un mejor servicio. Aquí otro concepto es, ahora sí que si ir nosotros a los candidatos en donde estén, ¿no? Si la montaña no viene a uno, pues uno ir a la montaña. Entonces, aquí tratamos de pensar de qué forma podemos aprovechar tecnologías que cualquiera de nuestras organizaciones ya tiene existentes y adaptarlas un poco para abrir la posibilidad de uso de mucha más gente de manera masiva. En este caso nos acercamos con las instituciones educativas y tenemos ahí alianza con más de 400 de ellas en lo privado y lo público, simplemente acercando a ellos tecnología que OCC se puede encargar de mantener, tanto en temas de seguridad y de mantenimiento de escalabilidad, alcance y demás, para proveer a muchas universidades dentro de sus sitios web la posibilidad de que ahí cuenten con el aliado de OCC para búsqueda de empleo. De nuevo, entonces, buscar nuevas fuentes, nuevas oportunidades. Y pues aquí otro último ejemplo muy reciente, también gracias a la Asociación de Internet MX, que tuvo esta iniciativa de cosas que se pueden hacer puntualmente para ayudar en particular a la pandemia. Y aquí ellos desarrollaron en colaboración con muchas empresas, sobre todo Mayo con Causa, pues está enfocada a poder ayudar a muchas micro y pequeñas empresas a vender sus productos directamente. Entonces se les habilitó un sitio web y se buscaron aliados. En ese caso ellos buscaron a OCC y nosotros pues encantados de decir en qué podemos aportar en lo que nosotros somos expertos
igual el equipo de OCC adaptó un poco nuestra tecnología y desarrolló un widget adaptado para poder rápidamente habilitar el uso del servicio para esta noble causa, ¿no? Del Mayo con Causa. Entonces, pues de nuevo, siempre se pueden hacer cosas distintas, cosas nuevas, y eso es lo que les queremos dejar como inquietud a toda esta audiencia, ¿no? Que pensar un poco cómo complementarnos, cómo seguir para adelante y no detenernos. Y por último, pues el lema que mantenemos en OCC es cuidémonos, pero no nos detengamos. Cuidémonos sin detenernos, porque ahora más que nunca se ponen a prueba nuestras capacidades, tanto en lo personal como en lo profesional. Pues muchas gracias a todos, encantados de abrir. Si tenemos tiempo y hay preguntas, voy a estar aquí pendiente del chat. No sé, Julie, si hay alguna pregunta por ahí que ya te hayan hecho. No veo que haya preguntas aquí abiertas en el chat. De cualquier forma, si tuvieran cualquier duda o pregunta que nos quieran hacer llegar, encantados de compartir después con ustedes. Y de nuevo, todo el material va a estar disponible para que lo puedan accesar y compartir con sus organizaciones, así como el termómetro laboral OCC, que les decía yo, está disponible siempre en línea a través de la página de OCC, www.occ.com.mx. Ahí hay un canal de blog y ahí hay un canal de prensa. Entonces ahí estará disponible esa información para que la vayan siguiendo junto con nosotros, y eso se actualiza todos los lunes al mediodía de México. Pues muchas gracias a todos, encantados de poder participar. Muchas felicidades a Leo y a todo el equipo, a Jaime, a Julie, porque ha sido excelente la preparación y el empeño que le han puesto para la organización de este evento. De verdad los felicito y eso solo nos anima a todos pues a seguir adelante. Un abrazo para todos y muchas gracias.